Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Nada es Normal, pero hoy estrenamos una nueva faceta, un nuevo segmento de nuestro programa y es Nada es Normal Íntimo. Hoy tenemos a un personaje súper especial, ya lo ven ahí en nuestras pantallas, para todos en Latinoamérica o para toda el habla hispana ya lo reconocen, ya saben quién es. Pero si yo les hago una pregunta, no sé si van a asociar esta pregunta a él, ¿no? ¿Qué tienen en común personajes como Joseph Blatter, José Mourinho, Alex Ferguson, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fujimori, Evo Morales? Y meto en ese grupo de nombres muy importantes a Juan Mata, alguien que, por cierto, él mismo define que él lo ha marcado mucho, ¿no? Y sí, es lo que se imaginan. Todas esas personas han pasado por las entrevistas de Luis Fernando Restrepo, quien es quien nos acompaña hoy. Tiene muchos años en el medio, parece que tuviera más años trabajando en los medios de comunicación que años de vida, porque tiene más de 35 años en los medios de comunicación. Y su historia yo creo que es un vivo ejemplo de que los sueños, si se trabaja con mucho esfuerzo, si luchas por lo que tú quieres, se hacen realidad. Viene desde Medellín, Colombia, cuando comenzó a trabajar desde los 15 años, cuando nosotros teníamos otras ocupaciones, o yo creo que algunos de nosotros no teníamos ni ocupaciones a los 15 años, ¿no? Es abogado, ya ha formado parte de NTN 24, ha estado en la BBC, ha estado en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, ligas de fútbol profesional y yo creo que las ligas más importantes a nivel mundial. Estuvo en los atentados del 11 de septiembre y también en la guerra de Irak. De verdad que tiene un currículum realmente grueso y muy pesado. Y hoy está con nosotros quien es corresponsal para DirecTV Sport en Reino Unido. Bienvenido, Luis. Bienvenido a Nada es Normal y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Lizardo, un abrazo muy especial para ti y para todos los compañeros tuyos en este muy lindo proyecto que me han estado ustedes explicando. Y bueno, muchísimas gracias. Después de escuchar, primero, gracias por la introducción, por la presentación. Y después de escucharla ya me estoy sintiendo viejito, ¿no? Pero bueno, aquí ya listo para que hablemos. Muchísimas gracias, no, de verdad, muchísimas gracias. Y de verdad que lo felicito porque yo creo que la comunicación en estos momentos en los cuales necesitamos unirnos tanto es fundamental. Y este proyecto lo avalo, lo apoyo y por eso soy complacido de estar con ustedes porque lo que están haciendo realmente es destacable y es muy loable para que todo el mundo se anime a comunicarse en estos momentos cuando la pandemia antes nos está tratando de alejar a todos cada vez más. Claro. No, en ningún momento quería decirte viejo, porque aquí el viejo del grupo lo tenemos definido. Es el Lobo que vio jugar a Pelé y el Lobo fue al primer mundial que se hizo. El puesto del viejo del grupo lo tenemos bien definido, así que va. Imagino que tal vez te lo han preguntado mucho. Yo no te quiero aburrir porque sé que lo has contado en muchas entrevistas. Pero quisiera saber cómo empezaste en el mundo del periodismo deportivo y por qué empezaste en el mundo del periodismo deportivo, ¿no? Porque muchos periodistas intentan al fútbol y como no llegan, luego entonces van ahí a lo que tienen más cerca. ¿O realmente fue algo que querías de pequeño y lo buscaste y lo luchaste? Tengo entendido que tienes un nexo familiar y por eso llegaste, ¿no? Sí, a ver, yo desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre había un radio encendido. Colombia es un país el cual fue más radial que televisivo, porque al comienzo nosotros en televisión teníamos tan solo un canal y era un canal público, después se expandió a 2, y sí, uno veía las telenovelas, que era lo que se veía, los noticieros, pero la programación de entretenimiento era muy poca y la programación deportiva aún menos. Pero lo que sí existía era la radio y en mi casa siempre existía un radio prendido, siempre. De lo que yo me acuerdo, mi padre se levantaba y ¡pum! El radio, y en el carro el radio. Y eso me fue a mí fomentando una
afición inmensa por la radio, tanto será que yo me los llevaba para el colegio, los transistores pequeños, y me metía el audífono por aquí en clase y escuchaba las vueltas ciclísticas y escuchaba incluso programas de entretenimiento en radio en clase. Luego, por ejemplo, los partidos que se jugaban entre los salones, a mí más que jugar, que también jugaba, pero más que jugar o me hacía expulsar rapidito del partido, era para sentarme a narrar el partido y grabarlo en una grabadora de cassette. Entonces yo empezaba a narrar los partidos de mis compañeros, claro, y terminaba el partido y yo les repetía los goles en los cassettes. Y simultáneamente mi hermano, Juan David, él que estudió locución en una academia, lo invitaron a un programa de radio para hacer las prácticas, y para mí eso era como si él estuviese visitando Disneylandia. Y yo alguna vez le pedí que me llevara a un programa, él me llevó, y yo ya entré ahí a una cabina de radio y eso era, les digo, Disneylandia. Para mí el operador de audio era Mickey Mouse, el presentador del programa era mi ídolo, y yo veía un micrófono, eso era como una nave espacial, y de un momento a otro el director, yo tenía 15 años, se volteó y me dijo: oiga muchacho, ¿y usted qué? Entonces yo le dije: hola, ¿cómo está? Pero venga, léame este texto, y se lo leí. Me dijo: no, usted tiene voz, ¿usted por qué no empieza a venir aquí? Me hace una sección de estadística los viernes. Y yo: no, feliz, y arranqué ahí y me pegué ahí y no abandoné nunca la experiencia. Y para mí llegar a una cabina de radio a poder transmitir algo, para mí fue todo un sueño, y bueno, gracias a Dios eso se pudo hacer, y de ahí pues empecé a escalar en el mismo programa, y luego ya empecé mi recorrido por diferentes radios en Medellín, y bueno, ya hasta llegar a cadenas más grandes como RCN. Qué bueno. Qué bueno. Luis Fer, por acá Rafael Romero desde Caracas, de verdad que un gran placer tenerte con nosotros, muy agradecido. Para mí particularmente es un honor, sobre todo porque siempre te veo en DirecTV Sport, en Fútbol Total, y bueno, disfruto mucho tus intervenciones, sobre todo tus corresponsalías, que las haces sobre todo con referencia a la Premier League en Inglaterra. Pero yo quisiera saber, ya que sobre todo esta vasta experiencia que tú tienes, esta presentación que te ha hecho Lizardo, en tu vida hay grandes cadenas de televisión, RCN, la BBC, DirecTV, pero ¿en qué momento Luis Fernando Restrepo dice: voy a dedicar mi vida al deporte, a la comunicación deportiva y a trabajar en una gran cadena televisiva? ¿En qué momento? Yo creo, Rafa, que fue desde ese momento que les acabo de narrar. Desde que yo me senté al frente de un micrófono, dije: este va a ser mi camino. A pesar que estudié Derecho, creo que tú y yo somos colegas. Sí, sí. Yo soy abogado también, pero yo estudié Derecho, fue más como una coincidencia en mi vida, algo que me ayudó muchísimo, incluso para mi carrera profesional, sobre todo mi paso por la BBC, porque con el derecho uno aprende a ver los problemas siempre con dos caras. Entonces eso me sirvió a mí mucho para la imparcialidad. Pero desde que yo sentí la emoción y la adrenalina de sentarme al frente de un micrófono y abrir mi boca y que mucha gente me escuchara alrededor del mundo, bueno, en ese momento alrededor de esa pequeña comunidad, de ese pequeño programa de radio, pero que lo escucharan a uno, esa adrenalina fue fomentando ese gusanito que quedó en el interior. Entonces yo desde ese momento dije: esta va a ser mi carrera. Estudié Derecho, pero seguía trabajando en medios. Es decir que desde ese momento fue que se abrió mi vida. Y yo he tenido una gran fortuna. Yo soy un hombre muy agradecido con la vida, y pues en particular en mi creencia religiosa con Dios. Hay otra gente que creerá en otros seres superiores, pero yo he sido muy afortunado porque he podido ganar dinero y hacer mi vida de eso, de hablar, de comunicar, de expresarme. Y desde que arranqué en esta carrera, comencé ganando platica. O sea, a mí el comienzo, pues obviamente este era un proyecto muy amateur, uno tenía un cupo publicitario y alguien en el equipo me lo vendió, entonces empecé a ganar un pequeño dinero, y eso antes me ayudaba también con el apoyo familiar a nunca abandonar ese oficio, que en ese momento era oficio y luego se convirtió en mi profesión. Luis Fer, buenas tardes, te saluda Irving Parodi de aquí desde Bogotá, de tu país de nacimiento. Luis Fer, hablaste ahorita de un tema, de una anécdota de la televisión o más de la radio,
y me hiciste recordar una entrevista de hace poco en DirecTV Sport, en un programa que tú representas de Fútbol Se Habla Así Colombia, que estaba Carlos Perea y dijo, no podía tener ídolos de pequeño porque no teníamos televisión. Me hiciste recordar de eso, la verdad. Pero yo quiero saber cómo un abogado de Medellín se sintió al llegar a la British Broadcasting Corporation, un sitio donde estuvieron entre otros los Beatles, donde hay series históricas, que es un canal de tanto renombre. ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste a entrevistar figuras del deporte mundial? Dijiste, me estoy levantando de un sueño, no quiero despertarme de este sueño. ¿Cómo se siente Luis Fernando Restrepo al respecto? Qué buena pregunta, Irving. Y arranco la respuesta por el final de tu pregunta. Yo creo que todos los días vivo un sueño y todos los días vivo un viaje. Eso es algo que aquí íntimamente les digo a propósito del íntimo. Yo desde que me fui de Colombia, yo sigo creyendo todos los días que estoy viajando y que algún día voy a regresar y ya se va a terminar mi viaje. No sé si será para irme ya del viaje definitivo al más allá, pero todos los días yo sigo pensando que estoy en un viaje y sigo pensando que estoy en un sueño. ¿Cómo llegué yo a la BBC? Mi llegada a la BBC, podemos decir que también la sentí, porque yo cuando aterricé acá en Londres, cuando ya me vine a vivir a Londres, yo pasé algún día por el frente de un edificio de la BBC, exactamente por el edificio donde trabajé, y yo iba caminando con mi exnovia y le dije, yo aquí voy a trabajar, yo apenas vi el aviso de la BBC y le dije, aquí voy a trabajar. Yo escuchaba en una radiola en mi casa, en Medellín, la onda corta, escuchaba la BBC y ese era mi pasatiempo en las tardes cuando llegaba del colegio. Entonces yo le dije a ella, yo voy a trabajar acá, yo escucho siempre la onda corta, yo me tengo que buscar una forma de llegar acá. Incluso llamé a Colombia a una persona con la que había trabajado, a ver si conocía a alguien en la BBC, y me dijo, sí, aquí hay alguien que trabaja, yo conozco a alguien que trabaja en la BBC, pero vaya, él viene aquí a RCN, nos saluda, nos trae algunos productos de la BBC y se devuelve. Yo no tengo contacto con él, tal. Llámelo, averigua a ver quién está. Y desde ese momento se me abrió otra vez mi vena de reportero y lo conseguí y hablé con él. Bueno, llegué, pude conseguir una cita con él, me presenté de saco, corbata, compré el único flux, como le dicen ustedes, el único flux que tenía. Me puse una corbata, maletín. Llegué yo ahí a la BBC, pregunté a Andrew Thompson, se llama. Y pregunté por la oficina de él, una oficinaza grandota, y llego yo ahí, bueno, yo soy Luis Fernando Restrepo, yo trabajé en RCN en Colombia. Y él era, ok, yes. Y yo, no, es que vengo a ver si ahí trabajo. No, aquí no es así. Veo, si quiere, compre de ahora en adelante el Guardian. Y en algún momento va a salir un avisito así chiquitito ofreciendo puestos para algunos productores, sobre todo que tengan experiencia en otros idiomas, pero es por examen. Aquí esto no es de que nos conocemos ni nada, y es por examen. Y yo le dije, bueno, listo, y empecé a comprar el Guardian. En esa época no había website, no había nada, era por un aviso clasificado. Me acuerdo que tenía yo una rume de periódicos de Guardian en mi apartamento. Y hasta que salió el aviso y me presenté al examen, un examen muy complicado de 2 días. Cuando pregunté cuánta gente se estaba presentando, me dijeron que en Londres éramos como 300, pero que alrededor del mundo habían cerca de 3.000 personas presentándose para esos puestos. Y bueno, yo dije, no, pues yo qué va a pasar. Me puse a hacer el examen, lo hice contento. Eran 2 exámenes escritos y después había que hacer unas pruebas orales. Y me acuerdo que me fui para Winnipeg, después a Canadá, a cubrir unos Juegos Panamericanos allí, como freelance con RCN, y me llamaron y me dijeron que me estaban buscando para una entrevista, que había pasado el examen. Y yo en un hotel por allá en Winnipeg, por teléfono, hice la entrevista, y fueron 2 entrevistas telefónicas y pasé. El día que yo recibí la carta que me decía que había pasado la BBC, les cuento, muchachos, que eso fue como, no sé, eso yo no me lo podía creer. Yo dormí con la carta esa noche, al otro día me levanté y la volví a ver. Y bueno, llegar a la BBC, ya que es tu pregunta, y perdona por la extensión, no, fue entrar a otro mundo.
fue potencializar, abrir la mente inmediatamente y potencializarme, porque ya era estar al tú a tú con grandes periodistas de todo el mundo y empezar a mirar en ellos ejemplos para seguir, ejemplos para aprender y crear cosas nuevas. Porque si hay algo que lo caracteriza a uno en la BBC o lo deja marcado para toda la vida, es que uno tiene que empezar a pensar por fuera de la caja, outside the box, porque allá todo el mundo es bueno y el que es bueno se sostiene, el que no, no. Entonces fue un paso fundamental. Ahora, lo que dices tú de los grandes personajes, yo he dicho esto en varias entrevistas y espero que la gente me entienda. Yo cuando estoy sentado frente a un gran personaje, yo pienso es en ustedes, en la gente que está al otro lado, porque es que al fin y al cabo yo soy medio, yo estoy en el medio de la figura y de la gente. Yo no estoy ni al lado de la gente condenando a esa persona o alabándolo, porque no, porque la gente lo que lo ha puesto ahí, ni me pongo al lado de la figura, porque yo no soy la figura, o sea, yo no soy Ferguson. Yo soy el medio y yo quiero ser bueno siendo el medio. Y es que el medio, por eso se llama medio, está en la mitad. Es el medio. Y entonces así es que me siento yo cuando me siento con todos estos personajes, que al fin y al cabo son personajes porque todo el mundo los ha puesto allí. Puede que yo no los admire, o puede que sí, pero si los admiro, yo trato de ser lo más imparcial. Entonces, más que todo eso, siento es la responsabilidad de cada cosa que pregunto. Más de eso siento es la responsabilidad de cada vez que abro la boca para poderme contactar con él y esperando que ustedes o la gente, el común, la audiencia se vea bien servido por el trabajo que yo hago. Gracias, Luisfer. Bueno, aquí no tenemos la BBC como tú cerca, pero tenemos nuestra BBC aquí que tú la conoces, que es rica también. Sí, claro, buena cervecita. Buena cervecita. Hay que pedir la negra es buena. Negra. Luis, mi nombre es Ricardo Pérez, bueno, me dicen el Lobo, vivo en Estados Unidos desde hace ya 14 años, en la Florida, una ciudad espectacular que se llama Sarasota. Espero que puedas venir algún día a ver nuestras bellísimas playas. Qué bueno. Mi pregunta es, ¿por qué la Premier? Porque en Europa están cinco grandes ligas, la liga española, la alemana, la francesa. ¿Por qué la Premier? ¿Qué es lo que te hace a ti tener tu programa que es la Premier? ¿Porque vives allá o porque trabajaste allá o es o por algo más que te da la razón de seguir a la Premier? No, yo cuando llegué acá, cuando la primera vez que llegué acá, que fue en 1995, yo venía de ver fútbol internacional, pero en Colombia había muy poca televisión deportiva internacional. A diferencia de ustedes en Venezuela, que yo lo sé por los colegas que tengo y por las tardes que me he pasado hablando con Alex o con Fernando o con todos los colegas míos venezolanos, incluso en la BBC que conocí también, a varios venezolanos ingleses. Ellos me comentaban que ustedes veían partidos del Real Madrid en directo desde hace mucho tiempo. En Colombia no, en Colombia era los partidos los llevaban grabados. O sea, se jugaba el sábado o se jugaba el miércoles, salía en un avión para Colombia el cassette y se veía en repetición los fines de semana. Entonces nosotros lo máximo que teníamos era información radial de los jugadores colombianos que estaban jugando en esa época por acá, por Europa, jugaban en Francia, sobre todo Valderrama, Higuita, que vinieron a jugar al Montpellier, de pronto Asprilla, que estaba en el Parma, si mal no estoy, yo creo que sí, estaba en el Parma y después llegó aquí al Newcastle. Entonces, cuando yo llegué acá a Inglaterra y empecé a ver ese fenómeno de la Premier, esa religión por el fútbol, pero no solamente ir al partido de fútbol como yo estaba acostumbrado a ir en Colombia, sino todo lo que hay detrás de la Premier, a mí me enamoró, me cautivó. Y yo ya empecé a ver con los ojos de un extranjero la Premier League y a verle toda la cantidad de ángulos que tiene, porque es que la Premier League no solamente es lo que se ve por televisión.
Entonces desde eso me volví un enamorado. Después tuve la oportunidad de ir a trabajar a hacer partidos en España, a hacer partidos en Alemania, a hacer partidos en Francia, y no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Este es el único país en Europa donde la Premier o donde el fútbol tiene tanto, ¿cómo les puedo decir? Tiene tanta importancia, pero tiene tanto impacto en la sociedad. De pronto parece, o sea, en todos los países, por ejemplo, los de ustedes que están en Madrid pueden saber que en España sí hay afición por el Atlético, por el Barcelona o por el Real Madrid, pero aquí hasta el más minúsculo pueblo tiene un equipo donde todo el pueblo lo sigue. En España no, en España en el más minúsculo pueblo pues les gusta el equipo del pueblo, pero si llega el Real Madrid todos son del Real Madrid o todos son del Barcelona. En cambio aquí el Woking Football Club, que es cerca del pueblo donde yo tengo mi casa, el pueblo se transforma es por el Woking, y si viene el Liverpool, chao Liverpool, Woking. En cambio en España es completamente diferente. Y además el club tiene mucho impacto en la sociedad, tiene impacto en las labores comunitarias, tiene mucho, albergan por ejemplo el estadio de Goodison Park donde juega el Everton, se vuelve en una sala de bingo para todos los viejitos de ese barrio de Liverpool, o el Tottenham Hotspur tiene una cantidad de centros donde acogen muchachos en las tardes de bajos recursos y los educan. Entonces, el fútbol tiene mucho impacto en la sociedad porque es un deporte que fue creado aquí. Esa es la gran diferencia, es que esto fue creado aquí. Esto es de ellos. Ya lo otro son réplicas, son copias, son importaciones a cada país. Pero como los ingleses inventaron y viven el fútbol, es solo de ellos. Entonces, a mí me enamoró de eso, me volví un adicto a la Premier League, pero no solamente en los juegos, porque incluso a veces si vemos el fútbol como deporte, de pronto el fútbol inglés no es tan táctico, no es tan técnico, sí es más táctico, pero no tan técnico, pero es un show que tiene mucho impacto en la sociedad y significa muchísimo más. Ya que estábamos hablando de la Premier, hace un par de días creo que pusiste un tweet, que decía que Hazard en 7 temporadas se había perdido 198 días y sí. Ahora en temporada y media 362. ¿Qué crees que pueda estar pasando? ¿Qué crees que pueda estar afectándolo tanto? A ver, y perdón que hable en primera persona, me acuerdo que en muchos programas cuando se lo llevó el Real Madrid yo dije, y levanté la mano, yo dije, para mí Hazard no es el hombre para ser la gran figura del Real Madrid. Tanto que mucha gente me dice, pero no, es que llega de ser figura del Chelsea y tal. ¿Por qué? Hazard sí tuvo lesiones en el Chelsea, y si vemos de esos 198 días, tuvo una temporada donde se lesionó faltando un mes para terminar la temporada. Ese mes estuvo ausente todo el verano, y después cuando arrancó la siguiente temporada estuvo ausente también un mes, es decir, que tuvo una lesión casi de 5 meses. Lo que pasa es que como quedó la pausa en el medio, como que se diluyó. Y es un hombre que lo pude llegar a conocer y analizar, y varias veces hablar con él, y es un hombre que cuando se mete presión psicológica para rendir, antes vuelve a caer en lesiones. Entonces, para recuperarse esa lesión en el tobillo que les acabo de decir, él le costó mucho recuperarse porque él creía que no se podía sanar de ese tobillo, que le tuvieron que meter un tornillo. Y por eso le influyó tanto para volver a coger nivel. Y él siempre tuvo el sueño de irse para el Real Madrid y se vio muy presionado, porque yo hablaba con él, incluso yo le decía chistes, le decía, bueno, Eden, ya empezaste a hablar español, y me decía un poquito, y empezábamos a charlar siempre antes de los partidos así. Y cuando llegó al Real Madrid con tanto sueño de estar en el Real Madrid, que es su club, porque él ha sido toda la vida fan del Real Madrid, precisamente esta presión psicológica es lo que lo está llevando a lesionarse tanto, porque no tiene confianza en sí mismo. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando soñamos algo, con tener algo tanto, cuando vamos allá a tener ese tanto, la cabeza de pronto nos puede jugar una mala pasada y empezamos antes o nos ponemos nerviosos o no hacemos las cosas tan bien como quisiéramos, y de pronto eso le está pasando a Hazard.
Luisfer, de alguna manera he seguido tu carrera, sobre todo en la Premier. Has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras, sobre todo entrenadores, ¿no? Que es a lo que yo le he metido como más ojo, ¿no? Has tenido en algunas oportunidades, como, si no me equivoco, como 4 o 5 encuentros con José Mourinho. Y recuerdo un episodio, ya que hablas de que cuando te toca entrevistar, de que tú estás en el medio entre el entrevistado y la audiencia, que en este caso somos nosotros. Y vi un episodio que ocurrió hace 4 años con Mourinho, cuando lo estaba pasando muy mal con el United, venía de una muy mala racha. Le hiciste una pregunta muy propia, una pregunta que tenía mucho sentido, o sea, como que ¿qué está pasando? Creo que hablabas de la defensa, del mediocampo, del ataque, y el señor entrenador te respondió de alguna manera así como que ¿tú viste el partido o estabas en otro sitio? En el bar. En el bar. No lo quería decir, pero bueno, ya me corregiste. Sé que ya ustedes dos se conocen, creo que ha habido altos y bajos en este tipo de relación, sobre todo en tu relación profesional con el entrenador, pero ¿cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste cuando tú recibes esa respuesta? Yo me sentí, por lo menos, yo me hubiese sentido ofendido como profesional, pero ¿lo tomaste personal? ¿Cómo trataste de digerir ese asunto? Buena pregunta. José Mourinho es un lobo, pero no es lobo, sino otro lobo. Bueno, se emocionó el lobo. Yo soy más al estilo Pep. Yo soy más al estilo Pep. El lobo. No, cuidado. Sí. Bueno, digamos, José Mourinho es más zorro, pues. Digamos, es un zorro de esta industria. Y José Mourinho sabe muy bien exactamente quién está al frente. José Mourinho entra a una rueda de prensa, y ahora que son telemáticas, por ejemplo, él sabe exactamente quién es quién y de qué medio viene y cómo es la cuestión. Y ustedes dirían, bueno, entonces es que te la tiene montada o te tiene alquilado como es el argentino. No, antes es al revés. Con José Mourinho, yo siempre que me encuentro con él, yo a él lo conozco desde el año 2004, desde que yo trabajaba en la BBC, yo iba a las ruedas de prensa de José Mourinho y siempre nos hacíamos chistes, porque es que José Mourinho, una cosa es José Mourinho frente a la cámara y con la cámara encendida, y otra cosa es José Mourinho sin la cámara y con los jugadores y en su entorno personal. Y es un hombre portugués. Ustedes tuvieron mucha colonia portuguesa en Venezuela y saben cómo son los portugueses, que son dicharacheros, que tienen su nostalgia, que tienen su forma de ser, que son a veces serios, pero que tienen muy buen sentido del humor. Y así es José Mourinho. Entonces, él siempre, claro, como estrategia, él trata de tomar cortinas de humo después de las derrotas o cuando están las situaciones para desviar la atención hacia los grandes titulares de la prensa. Y él también sabe a quién le dice eso, pero yo lo digo es en el buen sentido. O sea, con quien tiene juego, él lo hace, con quien no tiene el juego, no lo hace, porque antes se le puede volver un boomerang. Entonces, cuando él a mí me respondió eso, pues yo primero que todo no lo tomo personal, porque estaba haciendo un trabajo, ¿no? Eso, así él se hubiese enojado conmigo, después me tenía que volver a ver. Y yo, eso no yo no lo tomé personal, porque ya tampoco era el primero con quien lo hacía, y antes para mí era un muy buen clip. Antes para mí es gol, mejor que me lo haga, porque es mejor que una entrevista común y corriente, sino que antes me dice esto y lo otro y lo demás allá, y eso para mí antes me beneficia pues en mi rating, en mi sintonía, en la sintonía del canal. Y él sabe precisamente, por eso es que les digo que él sabe a quién se la hace. Mejor dicho, él sabe si puedo jugar o hacer esto con tal periodista para beneficiarlo entre 2 puntos. No sé si me hago entender. Sí. ¿Ya? Sí, claro. O sea, a un periodista que no conozca, él no se la hace, mejor dicho, o le responde cualquier cosa, o menos lo del VAR, o incluso, bueno, entonces yo no lo tomé personal, yo lo mandé, apenas yo supe que eso tuvo tanto impacto, pues hice todo el show que se hizo con eso. De pronto, lo que sí no me gustó fue el tratamiento que se le hizo en algunos medios, o en el medio, para ser muy honesto, porque hubo un show ahí que de pronto no fue pactado,
y se sobredimensionó o no se tomó en cuenta lo que se podía haber hecho. Pero bueno, ya después eso pasó, después me seguí viendo mucho con José, pues yo lo entrevisté por ahí, no le digo a ustedes, sin mentirle a ustedes muchachos, yo lo he entrevistado por ahí unas 18 o 20 veces y después hicimos más charlas y cada que nos encontramos nos saludamos y nos damos golpecitos en la espalda. Entonces, para mí no, o sea, esto antes es una muestra de que estamos en la misma industria, de que estamos en el mismo juego y antes muy bueno que pasó, porque eso quiere decir que yo tengo más acceso y que al menos estoy en ese radar, ¿no? Porque si no, pues me hubiese, si él hubiese querido me despacha con una respuesta seca y ya se hubiese pasado la historia. Gracias. Luisfer, como nada es normal, como este programa, tú dices que llegaste un año a Londres anormal, porque ese año la Premier la ganó el Blackburn Rovers de Kenny Dalglish, con Alan Shearer como principal figura. Y ahora, hablando un poco de la Premier que nos deleita tanto los fines de semana, que nos hace vibrar, ¿qué pasa? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué pasa con la selección de Inglaterra? ¿Tú crees que, habiendo pasado tantos buenos entrenadores como Eriksson, como McLaren, Fabio Capello, Roy Hodgson, Sam Allardyce, ahorita que está Gareth Southgate, ¿tú crees que la cantidad de extranjeros que hay en la Premier ha afectado el rendimiento de la selección de Inglaterra en grandes citas? ¿Qué crees tú que eso tenga algo que ver? No, yo no creo que sea tanto los extranjeros, yo creo que ha sido la mentalidad. Lo que pasa es que anteriormente la selección de Inglaterra estaba conformada por figuras de cada club y que tenían que llegar a la selección fuera como fuera. O sea, no había competencia interna. Entonces, ahí tenía que estar la selección, tenía que estar Beckham y tenía que estar Paul Scholes y tenía que estar, los Neville. Y tenía que estar, tenían que estar. Entonces, cuando llegaban a la concentración tenía que estar Gerrard, tenía que estar Lampard, tenía que estar toda esta generación. O sea, si empezamos desde el 95 para acá, siempre las figuras de los equipos tenían que estar en la selección. Y cuando llegaban a la selección, se creaban grupos dentro de la misma selección. Entonces no había una coherencia. Y se saben de casos de disputas adentro de la selección, porque los de Liverpool estaban por su lado, porque los de Chelsea estaban por su lado, porque los del United estaban por su lado, jugadores que se odiaban en la cancha. Entonces, ¿cómo los vas a tú aglutinar dentro de un proyecto de una selección? Y aquí, anteriormente, entre el 66, que fue la última vez que se ganó el campeonato mundial, hasta ahora, los clubes son más importantes que la selección. O sea, la gente le va más al club que a la selección nacional. No es como en Latinoamérica, que juega Colombia y todo el país se pone de amarillo. No, aquí en Inglaterra, si la selección va bien, ahí sí se empiezan a hacer hinchas de la selección. Si la selección va mal, el chiste en la calle es: no, nosotros siempre hacemos la misma. Y eso se ve en todos los mundiales. Cuando arrancan, nadie les cree. Cuando pasan la primera ronda, entonces ya sí se empiezan a ver algunas camisetas. Y si van ya para la semifinal, no, ya los ingleses, nos vamos a tomar el mundo y al final, ¡prum!, caen estrellados como siempre. Entonces, la única diferencia ahora es que se creó el proyecto de St. George Park, que es un proyecto en el cual se aglutinan las selecciones, pero desde las divisiones inferiores. Y a los muchachos se sacan de las academias de los clubes y se los llevan meses para este St. George Park, y allí ellos se empiezan a formar como si la selección fuera un club. Entonces le cogen amor a la selección nacional. Y de ahí ha salido Calvert-Lewin, allá ha salido de Mount, ha salido Lookman, que a mí me parece un extraordinario jugador que nunca ha podido llegar, ha salido Davis, muchos jugadores. Ahora Greenwood, Foden, todos estos han pasado por St. George Park. Y ahora ya sí quieren la selección nacional. Entonces ya las figuras de los clubes, como Kane o como, las figuras ya de los clubes, o Grealish o tal, les toca disputar el puesto con estos muchachos que vienen con el mismo planteamiento. Incluso, si ustedes ven, pues por eso fue que la selección de Inglaterra, esa selección de Inglaterra que le ganó a Venezuela en el sub-20,
todos son formados en St. George Park. Y ahora esos son los que van a la selección mayor. Y ahora las figuras de los equipos les toca llegar a disputar con ellos. Ahora sí les va a tocar ganar la plaza, pero es a punta de fútbol, no simplemente porque son las figuras de cada equipo. Hablando de los equipos, del fanático, nosotros en varios programas hemos comentado que a nosotros, particularmente a mí me parece que los equipos ingleses prefieren luchar por las copas internas, o sea, llámese la Premier, la FA Cup y no la Champions League. Ellos parecen que no le toman muy serio la Champions League. ¿Qué opinión tienes tú de eso? O sea, ¿para ti es así o es que es demasiados partidos y los equipos ingleses no llegan con fuerza a la Champions League? No lo vas a decir en Fútbol Total porque Pablo te vuelve a sacar eso en cara como me lo saca a mí desde hace 6 años cuando lo digo. No, exactamente, te lo digo. Yo lo dije hace 6 años cuando los equipos ingleses estaban en transición y les dije es que a los equipos ingleses no les importa la Champions, les importa más la Premier League porque en ese momento estaban en transición. En ese momento estaba el Tottenham estaba estrenando técnico, el United estaba estrenando técnico, el Chelsea estaba estrenando técnico, que fue cuando se fue Mourinho. El único equipo que tenía el mismo técnico era el Arsenal, con Wenger. Entonces, en esa época, los equipos, el Liverpool también estaba estrenando técnico, que era Klopp. Los equipos estaban focalizados en la Premier para poder tener una buena posición en la Premier y así ganar los réditos monetarios, porque es que un desplome en la Premier es muy costoso. Y sí, es que los equipos ingleses, para ellos es más importante ganar la Premier. No, a ver, no es que sea más importante, es que si no ganan la Champions no pasa nada, no echan al técnico. Aquí nunca han echado a un técnico, a excepción de Chelsea, porque no gane la Champions. Nunca. Pues Wenger nunca la pudo ganar. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Y siempre pasaba de la segunda ronda y nunca lo echaron. Ahora, por no ganar la Premier sí los han echado. Entonces eso les demuestra a ustedes la diferencia que hay. Le dan importancia a la Champions y si ganan la Champions pasa lo mismo que con la selección nacional. Ahora sí somos los mejores de Europa y nada, y ahí sí ya se vuelven locos cuando van llegando hacia la final. Pero si no llegan no pasa nada, el técnico no lo echan por eso. Ni los hinchas se van a sentir molestos porque no ganaron la Champions. Si no ganan la Premier, sí. Eso sí, esa es la gran diferencia. Eso lo dije alguna vez en el programa y todavía me lo sacan en cara. Todavía me dice para nada, pero es que tú dijiste que a los equipos ingleses no les... Pero bueno, yo ya lo expliqué por ahí unas 10 veces y si no quieren entender, pues bueno. Nosotros opinamos lo mismo, nosotros creemos opinamos lo mismo. Clarísimo, claro. Clarísimo. Desde hace tiempo. Entonces, por eso muchachos, es que, bueno, no hay peor sordo que el que no quiera oír, ¿no? Les recordamos a todos que estamos con Luis Fernando Restrepo, no necesita presentación, ¿no? Pero es corresponsal para DirecTV Sport en Reino Unido y todos lo conocemos desde hace muchos años que está en Fútbol Total. Que se suscriban al canal, que activen la campana y que nos ayudan ahí con el pulgar arriba. Eres de Medellín y justamente en Medellín, en el Atanasio Girardot, el 18 de junio, se enfrentan Colombia y Venezuela y quería hacerte la pregunta, ¿qué le falta a Colombia para dar un gran golpe en una competición importante como puede ser una Copa América o un Mundial con esta generación, ¿no? Porque se ve que hay muchos jugadores talentosos, pero termina de faltar algo que marque a la selección, obviamente algo, digo, con algún objetivo importante, una Copa América, por ejemplo. Yo creo que en Colombia... Primero, ha hecho falta un director técnico que sea igual o superior a los jugadores que se tienen. Creo que Pekerman en la primera temporada o el primer contrato que tuvo en el primer mundial, el de Brasil, iba bien. Lo mal de él fue haber renovado y para Rusia erró completamente el camino. Creo que desde Francisco Maturana, que fue cuando aglutinó por primera vez a los jugadores colombianos y los hizo volver a recuperar la identidad nacional, no hay un técnico precisamente que logre motivar a los jugadores para ganar algo.
Con Maturana se ganó la Copa América, la única que ha ganado Colombia. De resto, Colombia no ha tenido técnicos que lleven al país a ganar algo. Y técnicos que comprendan la mentalidad del jugador colombiano, que es muy complicada. El jugador colombiano es muy bueno individualmente, pero colectivamente necesita una motivación extra de saberse ganador y no confundir esa motivación con agresividad, porque si ustedes han visto en algunos partidos donde Colombia necesita meter la ficha, se desvía esa motivación por agresividad y terminan jugadores expulsados o golpes o grescas o cosas o marcas muy fuertes. Entran a partidos como fue contra Inglaterra en el Mundial de Rusia, donde Colombia no jugó a ser Colombia. Entonces falta técnico, mentalidad también ganadora, una prensa que se convierta en prensa de un país top de fútbol y una afición también que se convierta a afición top, porque es que en Colombia la prensa todavía sigue midiendo la selección nacional por unos factores muy minúsculos, muy nimios, muy de parroquia, muy de paisito, y la afición igual, o sea que la afición adula a los jugadores sin ni siquiera criticarlos por malas actuaciones, sino que los adulan por adularlos y les permiten pues malas actuaciones, y James sigue siendo James a pesar de que James no sea James, o los jugadores son como dioses que no se le puede decir nada. Entonces no falta mucha evolución, hay mucha calidad individual, pero falta evolución en toda la industria del fútbol para que ese fútbol sea verdaderamente top y pueda ganar algo. Luis Fernando, te tengo un 2x1, a mí me encantan los combos. 2x1. Cuidado. Sí, señor. Oferta. En oferta la siguiente pregunta. En este programa se han metido mucho conmigo y yo los acuso en esta entrevista porque yo soy muy seguidor, sobre todo desde el año pasado, del proyecto del Chelsea, sobre todo los nuevos fichajes, como ficharon tantas figuras jóvenes, y seguidor de un entrenador como Frankie Lampard. Lamentablemente, en mi opinión, yo creo que fue mal echado, no le dieron el tiempo suficiente y sobre todo por quien fue sustituido. Entonces, la primera pregunta es, ¿Frank Lampard fue mal echado? ¿No se le dio, fue irrespetado? ¿Se le ha debido dar un poco más de tiempo? Y te tengo otra preguntita que me surgió de tu último Premier Team Express, que no me quedó muy clara, sobre todo lo que comentaste sobre James. Se dice que James tiene una lesión en la pantorrilla y que es algo leve, que es algo de momento, y lo otro, pero lo de James es algo grave, necesita un mes de reposo, hay razones para preocuparse en Colombia. Te respondo el 2x1. Ajá. La primera pregunta, yo era muy defensor de Lampard y también creía que Lampard podía transmitir todo eso a los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que fue un ídolo, que es un ídolo y que venía de dirigir en el Derby. Pero con la llegada de Tuchel me ha confirmado que Lampard todavía estaba muy biche, como se dice en Colombia, para poder dirigir el equipo. Y ahí lo que hubo fue falta de claridad. Fue falta de claridad de las directivas de Chelsea con los medios de comunicación y el mismo Lampard en cuál era el objetivo de Lampard. Porque después nos dimos cuenta, por ejemplo, que él estaba a punto de hacer una renovación de contrato y que él se le había dicho que para hacer esa renovación de contrato tenía que cumplir unos objetivos que no estaba cumpliendo. Entonces, nosotros, claro, aquí también todo el mundo dijo, ¿cómo van a sacar a Lampard? Pero al final supimos que no estaba cumpliendo con esos objetivos para la renovación del contrato. Segundo, Lampard nunca dijo que a él le habían traído jugadores sin pedirlos, y al final nos dimos cuenta también que esto fue una maniobra de Marina Granovskaya de salir a comprar con un carrito de supermercado y meter jugadores y se los tiraron a Lampard y acomódelos. Entonces él no sabía dónde poner a Werner, a Havertz, a Ziyech, a todos los que le trajeron, sabiendo que tan solo había pedido un portero y un lateral, y él le trajeron fue una cantidad de jugadores de negocio de Chelsea para valorarlos y venderlos. Entonces, como habían salido de esta sanción, entonces aprovecharon, como tenían plata, salieron a gastar. Mejor dicho, es como si usted le entrega la tarjeta de crédito a su mujer y le dice, vaya, gaste. Bueno, espere eso. No, y así fueron, salieron y gastaron. No. Y le trajeron y él se quedó como así, ¿cómo voy a acomodar esto?
Entonces él se quedó con todo esto y eso lo llevó al traste toda su campaña. Entonces, sí vi dirigir a Lampard y lo vi haciendo muchos errores. Era más por el valor individual el que llegaron a clasificar a la Champions, quedaron de cuartos, incluso estaban de primeros en la Premier en algún momento, pero era más por los valores individuales que por los planteamientos y los cambios. Hacía cambios que nadie entendía y planteamientos que nadie entendía y posicionamiento de jugadores muy raros y muy errados, pero después el tiempo ya se demostró que era diferente. Eso por un lado. Entonces yo sí creo que Tuchel le ha dado una buena experiencia y se sabe ya cuál es un técnico con experiencia en equipos de primera división y un técnico en proceso. Es más, Lampard incluso cuando renunció, bueno, cuando lo renunciaron, o cuando partieron cobijas, como fue que se vendió eso, él salió tranquilo. Él sabía que no estaba cumpliendo los objetivos. Eso por un lado. Y por el otro, lo de James. A mí sí me parece que en los últimos días o en los últimos meses ha habido una cierta estrategia de comunicación del Everton tratando de minimizar las ausencias de James Rodríguez. Y eso ha sido mi labor en las ruedas de prensa con Ancelotti, de tratar de ser medio, porque yo sé que hay mucha gente como ustedes que están preguntándose a ver qué es lo que pasa. James Rodríguez ha estado ausente por pantorrilla en el Mundial de Rusia 2018, salió precisamente por una lesión en el sóleo, estuvo ausente en el Real Madrid en una cantidad de partidos por distensión en el sóleo, en la pantorrilla, y ahora pues se supone que es una cosa pequeña, como dice siempre Ancelotti, que es a little problem, pero ese little problem lo saca 2 y 3 semanas, y también es por la pantorrilla. Entonces lo que está dando esto es que él tiene una lesión crónica de pantorrilla y que no está de pronto esa pantorrilla respondiendo a grandes exigencias, como un mundial, como la Liga Española y como la Premier League. Vamos a ver si después de esta pausa ese sóleo ya no vuelve a molestar, y ahí sí ya me taparía la boca. Pero el Everton no ha sido claro. Ancelotti sí me respondió y me dijo, sí, es la pantorrilla, entonces eso quiere decir que sí hay un problema de pantorrilla y que James está sufriendo por eso, pero eso lo puede sacar de ligas top, porque es que él tiene que entender que esto es value for money. O sea, si bien él llegó gratis, pues que el sueldo que le están pagando rinda, y a él no lo contrataron para estar sentado. Claro. Fer, volviendo al tema de la selección, y hace poco hubo una disputa, o digamos un toma y dame entre dos clásicos, que fue el pibe Valderrama y James, por un comentario que hizo James, de que él había sido el mejor jugador o eje de la selección Colombia históricamente. Y volviendo atrás, aquella selección de cuando yo era niño, que me maravilló en la Copa América del 87, en Italia 90, donde la mayoría eran compatriotas tuyos, jugadores de Medellín, del Dini, del Nacional, que jugaban en ese Atanasio Girardot, figura histórica que murió en Venezuela en el Cerro de Bárbula por nuestra independencia de la Gran Colombia. Yo lloré, y me permito decirlo, cuando perdimos con Camerún. Uno de los partidos, yo tenía 14 años, quedarme hasta la madrugada a ver al Nacional jugar la Copa de Japón, la Copa Toyota contra el Milan. La Intercontinental. Yo soy fanático del Milan, y ver al final del día ese gol de Alberigo Evani terminando el partido, y viendo todo lo que nos acostumbraron en Italia 90, lamentablemente el fracaso de Estados Unidos 94 por todos los temas que ya sabemos. ¿Cómo ves tú a la selección? ¿Qué diferencia hay, aparte de la mentalidad de aquella selección que nos maravilló tanto finales de los 80 y 90, con esta selección? Aquella le ponía más corazón, aquellos era otra camada, hoy es otra tecnología. Y bueno, decir lo que dijo el pibe, y che, me parece una falta de respeto, porque todo bien, todo bien. Con el comentario de James, ¿qué te parece a ti, Luis? A ver, la selección anterior, la primera generación, la del pibe, digamos las selecciones de Maturana, eran jugadores silvestres, y era una
generación de talento muy silvestre, en la cual salieron unos muchachos superdotados. El fútbol es cíclico y las generaciones se van dando en los equipos o en la generación de futbolistas es cíclico. O sea, llega un momento y sale la gran generación dorada. Portugal, la generación dorada de los portugueses, la generación dorada de los españoles, la generación dorada de los ingleses. Entonces, en ese momento salió esa generación espontánea de futbolistas colombianos que cada uno en su región era un superdotado. O sea, no hay más higuitas, no hay más pibes Valderramas, no hay más Freddy Rincón, no hay más, es que no hay más, no hay más Luis Carlos Pereas y Andrés Escobar, no hay más. No, fue un one-off, como se dice popularmente. Sin embargo, pues ya otra vez estamos en el ciclo y sale una nueva generación de jugadores que ya son más profesionales. Estos, Pibe, Perea, todos estos se criaron jugando en la calle, en los potreros, en una ciudad como Medellín muy convulsa. Esa época, mientras ellos jugaban fútbol, sonaba un tiroteo y todo el mundo a correr y a esconderse y después volvía a rodar el balón. Después de que recogían el muerto, volvían a jugar. Y eso era así, eso era un mundo muy loco y así ellos llegaron hasta triunfar en el mundo. Ahora estamos otra vez en la generación de muchísimo talento, pero son jugadores que ya tienen formación. Y de pronto a ellos, a los de ahora, pues están más metidos en esa mentalidad de ser primero ricos o ser primero estrellas que ser ganadores con la selección nacional. Entonces, son dos caminos diferentes. Yo entiendo lo de James, porque es que un jugador, para poder ser top, sin tener ego, no llegaría. O sea, yo no veo ningún jugador que sea top que diga, no, es que yo no soy tan bueno. Pues es increíble decir a Cristiano, o ver a Cristiano Ronaldo o a Messi y dice, no, yo juego y más o menos. No, James dijo, no, yo soy el mejor, pero incluso él se rió. Lo que pasa es que ahí es donde voy yo, Irving, te estaba diciendo, que necesitamos una prensa más top. Porque allá se armó fue un debate que era una falta de respeto, que James le había dicho esto al pibe. A mí me parece completamente normal que si el muchacho ha llegado a jugar en el Real Madrid, ha jugado en el Porto, ha jugado en el Mónaco, ha jugado en el Everton, ha sido goleador de un mundial, pues que tenga su orgullo propio y decir, sí, yo lo hice. Es como si yo llego ahorita y digo, en mi industria, que son los medios, no, yo no he hecho nada, hombre, yo soy orgulloso de lo que yo he hecho porque nadie me lo ha regalado y eso lo dice James, a mí nadie me ha regalado lo mío y yo creo que soy el mejor, Ahora, demuéstrenlo. Lo único que en la vida le demuestra a la gente si es el mejor o no es el tiempo y la historia. Entonces, pero que lo dijo en su comentario, que me demuestra que tiene una personalidad de futbolista y top. Eso es lo que yo creo. Así es. Luis, volviendo a la Premier, nosotros desde el principio, bueno, cada uno, Rafael estuvo con el Chelsea, yo decía que el City, Irving llegó a decir que el City, otra gente decía que el Liverpool. Vimos un Liverpool que, aunque al principio con la lesión de Van Dijk y después las otras lesiones que le vinieron por consecuencia de usar jugadores en lugares donde no le correspondía a Klopp, llegó a estar de primero en la Premier y después del Boxing Day vimos el Liverpool un poco vapuleado por el Boxing Day a llegar a estar en los sexto, séptimo, octavo lugares y perdiendo 7 partidos seguidos en su casa, algo que no ocurría nunca. Y veo la noticia de que Klopp y Salah pueden irse del Liverpool. ¿Tú crees que este Liverpool que ha pasado por esta situación al final de temporada, si no llega a estar entre los primeros 4 para participar en la Champions o ganar algo, se desintegraría el equipo? No, primero que Klopp se vaya ahora no creo, eso lo veo muy difícil. O él decidirá irse porque querrá descansar, pero que lo vayan a sacar por la campaña, no, él tiene mucho capital por haber ganado
la Premier y por haber ganado una Champions. O sea, es más ahora cuando se quiera ir Klopp. ¿Que Salah se quiera ir? Sí, yo sí creo que Salah de pronto se va, pero porque esto es un jugador de fútbol. Aquí ningún jugador, pues muy pocos jugadores, a excepción de Messi, se queda eternamente en un equipo, de Ryan Giggs, o sea, muy poquitos. Entonces que Salah en algún momento se vaya para el Barcelona, para otro club, sí, eso podría ser muy normal dentro de la actividad. Pero que el equipo se vaya a desintegrar, en algún momento se va a desintegrar. Pero ahí es donde está el scouting del mismo club de traer nuevas figuras y seguir con el proyecto. Pero es que esto es un negocio y si ellos van a valorar o a hacer valorar tanto a los jugadores o valorizarlos en el mercado, pues es para sacarle réditos y poco a poco tienen que ir desmontando el tridente. Por eso ya llegó Diogo Jota, de pronto en cualquier momento sale Firmino. De pronto si le sale otro delantero de mucha calidad, pueden vender a Salah o pueden vender a Mané. Ya se sabe que van a tener que contratar centrales, pero no se pueden quedar con 7 centrales, entonces les tocará salir o de Joe Gómez o les tocará salir en algún momento incluso hasta de Van Dijk. O sea, yo creo que esto es cíclico, es que el fútbol es cíclico como la vida y en algún momento este proyecto de un momento a otro lo vamos a ver y no va a haber nadie. Es como el Chelsea que ganó en el 2015. ¿Quién hay del Chelsea? Nadie. O sea, cada temporada salen 3, 4, llegan 3, 4 y si hay algo en la Premier League que es muy diferente a otras ligas es que de un momento a otro cambian de equipo los jugadores y uno ve ya de un partido al otro ya hay un jugador que estuvo en el Liverpool y ahora en el Southampton y jugando el siguiente partido como Minamino. Entonces esto es el proyecto de Liverpool no va a ser para siempre y es muy factible que en 3 o 4 años ya uno ve la nómina de Liverpool y va a haber 2 o 3 jugadores de esta época. Entonces yo lo veo muy normal, es que esto es el fútbol. Bueno, Luisfer, no queremos quitarte más tiempo. Muchas gracias por abrirnos un huequito ahí en la agenda. Gracias por la atención y por formar parte del equipo de Nada es Normal. Quería hacerte la última, que sé que español, inglés, francés, y ¿tienes alguno más ahí en el tintero? No, no lo he estudiado, pero lo entiendo y lo hablo cuando me toca, es italiano, porque trabajé con unos crews de producción italianos y bueno, y el portuñol que todos en algún momento hablamos. Entonces también apuntémoslo, porque con los brasileños y los portugueses también me entiendo. Pero sí, de haber estudiado inglés, francés y español y también pues italiano, que sí, no lo escribo, pero sí me comunico con ellos y sostengo conversaciones con ellos. Perfecto. Bueno, y a ver, alguna pregunta normal, porque todas han sido muy normales. Cuando me dijeron que iba a ser anormal, yo creo que me van a decir que si me paro en la cabeza. Claro, pero bueno. No, los programas son anormales, los programas de los viernes. Sí, si ves un programa del viernes con trago en mano y que se hace la polémica, buenísimo. Es totalmente anormal. Lamentablemente tú a esa hora estás en pleno. Sí, yo ahí sí estoy en fútbol combate, total. En pleno estoy combate. En todo el quemonazo. Sí, no. Pero oye, muchísimas gracias. No, pero una pregunta normal. ¿Cuál es tu equipo de la Premier? ¿Cuál es tu equipo? Chelsea. ¿Y de aquí y de Colombia? Nacional, Atlético Nacional. Sí, me lo imaginé. No, yo quiero decir una cosa, yo soy de Chelsea porque fue el primer equipo que pude tener acceso al corazón de Chelsea. ¿Qué año, Luisfer? Bueno, les cuento una historia normal ya para irme porque así hay que ir la Champions. Cuando yo llegué aquí a Londres, llegué a una casa de una señora colombiana casada con un inglés. El inglés era hincha de Chelsea a morir, que tenía el season ticket. Sí. Pero la esposa era tan coima, como dicen ustedes, que la única forma que lo dejaba ver fútbol era planchando la ropa y la única forma que lo dejaba ver era por televisión, no lo dejaba ir al estadio. Y como él tenía el season ticket, me pasaba el season ticket con tal de que yo fuera a la tienda de la esquina y le trajera unas cervecitas para él poder planchar la ropa tomando cerveza y viendo el partido de fútbol. Entonces me empezó a regalar los tiquetes del Chelsea y yo empecé a ir a Stamford Bridge. Ya después, cuando entré a la BBC, después del sueño que ya les conté,
Ya ahí sí tuve la oportunidad de cubrir el Chelsea, pero como periodista a la vez y tuve mucho más acceso. Entonces siempre he tenido un nexo ahí con Chelsea, pero tampoco ¿Qué me época? pongo Gullit, banda ni nada de eso, pero sí Gullit, tengo... Zola, esa época. Era el equipo de Poyet, del Chapi Ferrer, de toda esta gente, de Zola, de Ricard, el equipo de Mediatabla. Dimitri Carín en la portería y después tuvo Carlo Cudicini. Claro, Cudicini, ese equipo, ese era Mi pregunta normal, para terminar. ¿Te golpea el horario cuando estás ahí al final ya que te despides a ti, a Alex, ya que son 2 de la mañana para ti, algo de eso? ¿Te golpea? ¿Te deja así como para el siguiente día así golpeado? No, me golpea tanto que después sigo en el programa de Fútbol Se Habla Así Colombia, o sea que sigo más. O sea, a mí no me golpea, no, esto es lo que me gusta hacer y es lo que me fascina. Ahora sí, si me toca hacer una vuelta o una diligencia, como decimos en Colombia, una vuelta, a las 9 de la mañana, si llego como un zombie y tal. Pero bueno, esto es lo que me tocó y por el momento, es que yo ya no soy feliz de 9 a 5 en una oficina, no soy capaz, no sería capaz de estar. Bueno, muchachos, un abrazo, adelante. Gracias. Con el proyecto. Nos vemos pronto, Luis, Dios mediante. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Un millón de gran abrazo. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, un abrazo a ti, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Para adelante. Chao.